Abrimos la entrevista central de esta jornada. Le damos la bienvenida a Jimena Pardo, la presidenta del Banco de Previsión Social. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, ya es noticia que mañana comienzan a pagarse jubilaciones y pensiones. En las últimas horas del viernes, ¿no? Se dio a conocer el ajuste definitivo. Repasemos un poco las cifras y también te quería preguntar qué pasa con ese adelanto que se había dado también a mitad de año de 2025. Sí, repasemos, digamos, lo que es el aumento y después vamos a lo del adelanto, que no es un adelanto. El ajuste definitivo para jubilaciones y pensiones, que son más de 735.000 jubilaciones y pensiones que lo estarían percibiendo, porque ese es el stock que tenemos a diciembre, es un 5,97, o sea, casi 6%. Esto se conoció el viernes porque es cuando se conoce el índice final de diciembre, que es lo que subió el salario, porque este ajuste, recordemos, es lo que está en la Constitución de la República, que las jubilaciones y pensiones siguen a lo que es el salario, el índice medio de salarios nominales. Entonces, este aumento marca la senda, digamos, a un retorno de donde las jubilaciones y las pensiones crecen en términos de poder de compra. Porque dado lo que fue la inflación, que fue bastante baja, esto significa que las jubilaciones y pensiones han tenido un incremento de 2,32% por sobre la inflación. Esto es una ganancia del poder de compra. Y luego, como tú decías, el gobierno tiene además, y tuvo en cumplimiento un compromiso de la campaña, un incremento adicional que se suma a este, para las jubilaciones y pensiones mínimas en aquellos casos en que ese era su único ingreso. Ese ajuste adicional, que fue de un 2% retroactivo a julio del 2025, se suma a este para los que ya lo venían cobrando, por lo cual no es un adelanto, no se está descontando ese aumento y ya está previsto en el decreto que lo laudó que en julio de este año también se va a otorgar un 1% adicional. De nuevo, en el caso de jubilaciones y pensiones mínimas, que sea el único ingreso de la persona, esa pasividad mínima. Eso ya se va a ver en lo que se cobra a partir de febrero, entonces. El 5,97 se ve, o sea, ¿cómo es esto? Nosotros no conocemos el índice total, pero sí hacemos un adelanto en la pasividad de enero que se paga ahora en febrero. A partir del 3 de febrero se empieza a cobrar en bancos y redes de cobranza y a partir del 4 por otros medios. Esa pasividad ya tiene un incremento que tiene un adelanto que es del 5,72, o sea, no es la totalidad, pero es una parte. Cuando vayamos a pagar la pasividad de febrero que se paga en marzo, allí vamos a pagar el total del 5,97 y vamos a liquidar además el puchito que faltaba de enero. En este mundo que es el Banco de Previsión Social, que excede ampliamente lo que son jubilaciones y pensiones y también bueno, incluye otras prestaciones, pasábamos más temprano la palabra del presidente de la ANEP hablando de las asignaciones familiares, de esa búsqueda que se hizo, ese regreso. Exactamente. ¿Cómo viene trabajando el BPS para poder estar al día con todo ese cruzamiento de datos cuando la intención es que ya en marzo se tenga más actualizada la información para no esperar a mitad de año? Bueno, venimos trabajando muy bien. Parte de lo que hicimos en la nueva gestión fue reconstruir una cantidad de vínculos de coordinación entre organismos, que es clave, sobre todo para un organismo como el BPS, que como tú decías, articula una cantidad de políticas públicas. Todas las políticas públicas que pasan por el MIDES, como la asignación familiar, que tiene una pata grande en ANEP, pasan por el BPS, o sea, se gestionan y se pagan desde el BPS. Recordemos, nosotros de lo que tiene que ver con lo que se coordina con ANEP tenemos dos grandes cosas. Uno que tiene que ver con las asignaciones familiares y el condicionamiento de suspenderlas, digamos, en determinados escenarios. En particular, en junio se hace un corte que es vinculación con los institutos educativos, o sea, inscripción, y hacia septiembre, que se termina de eventualmente suspender en diciembre, el tema del control de asistencia. Ese es un canal de mucha coordinación, no solo con ANEP, sino también con INAU y otros organismos, y bueno, MIDES. Pero también nosotros tuvimos el año pasado la instrumentación de un nuevo beneficio que fue el bono escolar. El bono escolar, que ahora va a ser universal para todos los niños. O sea, la idea es que el año pasado se pagó en julio porque, bueno, el gobierno asumió en marzo. El año pasado abarcó a 114.000 niños, niñas y adolescentes que concurrían a institutos
públicos de contextos vulnerables y se pagaron 2.500 pesos. Pero la idea este año sí, ya estamos trabajando en un convenio marco, no solo por este tema, sino también por lo que eran las becas Butiá, digamos, para estudiantes, que también se va, como se anunció a fin del año pasado, a reformular. Entonces estamos trabajando en un convenio de mejor articulación, de intercambio de datos, y en particular tratando de que luego de intercambiar los datos y formalizar todo lo que es el intercambio y el diseño, se logre llegar a pagar conjuntamente con la asignación familiar en un plazo que esté cercano a lo que es el inicio de clases, porque la idea es que el dinero contribuya con lo que uno tiene que gastar cuando, bueno, la mochila, los libros. ¿Y no debería implementarse ahora en febrero, que es cuando las familias Es que estamos resuelven? en eso. O sea, estamos en... ¿Se va a poder pagar en este mes? Bueno, no, es que esa definición, digamos, no, la estamos articulando a nivel del gobierno. La idea también hay que articular con el Ministerio de Economía, a efecto de ver la financiación. Pero sí ya entre la ANEP y el BPS estamos trabajando en un convenio, un marco institucional para justamente ver cómo es el procedimiento de intercambio de datos. Sí, la idea es trabajar con vistas a que se pague antes de julio, que fue lo que se pagó el año pasado. ¿Y cómo trabaja el BPS ahora para tener en cuenta los nuevos descuentos del FONASA? Porque ya el Ministerio de Economía ya dio la información, ya aclaró cómo iba a ser el tema en su momento. Ahora empieza todo este proceso de también ver las devoluciones, básicamente, pero cómo se reformula eso también para el Banco de Previsión Social, que además me imagino que debe haber recibido consultas. Sí, pero igual acá aclaremos porque hay como dos niveles. El cambio en lo que es el costo promedio equivalente, que es lo que en realidad se cambió con el decreto de fines del año pasado, va a afectar a la devolución FONASA, pero que es la que se paga en el 2027. Sí. O sea que en realidad en ese sentido el BPS este año todavía va a estar calculando con el costo promedio equivalente que ya tenía, no hay cambios operativos allí. Lo que sí era de atender, y de hecho en el comunicado que el Ministerio de Economía sacó lo manifestó y hay un acuerdo a nivel del gobierno, es que el costo promedio equivalente en la normativa que se aplica afecta lo que es el adelanto de quienes van por servicios personales, por ejemplo, profesionales independientes o empresas unipersonales o monotributistas que han elegido tener cobertura mutual porque pueden hacerlo en forma voluntaria, y la idea era no afectar eso. Entonces, ¿qué es lo que transitoriamente se hizo? Se modificó el decreto y se acordó que el adelanto es más o menos una cifra similar a la que hubiera sido con las normas viejas, pero obviamente considerando el ajuste que hubiera tenido, que es en el entorno de 200 pesos. Eso en tanto, estamos preparando y tratando de articular con el Ministerio de Economía un proyecto de ley para enviar al Parlamento para que justamente solamente para lo que es servicios personales o de profesionales independientes o de empresas chicas que van por el aporte mínimo, porque no todas, a veces algunas pagan por su facturación, esto era en torno de unos 21.000 según los datos que teníamos en enero. En esos casos, el costo promedio equivalente no sea la referencia para el pago, sino que sea un monto un poco menor que los deje en un nivel similar al que tenían hasta antes del cambio. Entonces, en ese sentido, el cambio del decreto a nosotros nos dejó un poco con las mismas reglas que teníamos a nivel operativo, te quiero decir, porque el importe es más o menos el que hubiera sido, y lo que sí estamos trabajando en articular un proyecto de ley para enviar al Parlamento. ¿Cómo es esto de ir, se deciden cuestiones, se aprueban leyes y el BPS las tiene que aplicar cuando lo amerita, o sea, cuando lo marca la ley, ¿verdad? O la normativa? ¿Cómo es esto de ir con estos cambios que a veces son vertiginosos, pero a la vez, bueno, pasarlos al monstruo que es el BPS sí, con el sistema y con las demoras que todos sabemos que han tenido, que era uno de los objetivos, ¿no? Que ustedes tenían justamente reducir los trámites? Bueno, eso en realidad, en lo que tiene que ver con instrumentación de políticas, y por ponerte un ejemplo, seguros de paro especiales, que por ejemplo se aprobaron 3 a fin de año, y obviamente en esas situaciones los trabajadores están todos ansiosos, y también las regiones del país, por ejemplo en el interior. Ahí hay dos cosas que son claves en la que ya estamos trabajando, pero también vamos a trabajar para que fluyan más y sean más cercanos, digamos. Tiene que ver con que también nosotros conocemos las normas que eventualmente se pueden aprobar o los decretos que pueden salir previo a que salgan, porque allí nosotros nos podemos preparar operativamente, aunque sea riesgo nuestro, pero eso nos permite ahorrar un poco de tiempo. A veces pasa, a veces no necesariamente, porque el Parlamento hace cambios, capaz que a último momento, y bueno, cambia cosas que uno venía trabajando y después son tiempos que se suman.
Pero lo otro que es bien relevante es también que el BPS es un organismo que tiene práctica en implementar políticas. Y si bien, obviamente, cualquier trabajador, uno es empático en entender que si una persona está sin trabajo o cobrando un seguro que es de un menor monto que el que se le aprobó, quiere cobrarlo lo más rápido posible. Pero bueno, en el último caso, que también hubo bastantes quejas, pero nosotros vimos la versión final, por ejemplo, seguro de paro del sector citrícola, el 16 de diciembre, tomamos conocimiento, el 15 de diciembre, perdón, de la versión final, que la conocimos allí, y en realidad pagamos la primera tanda a quienes no tenían otro ingreso, que fueron unos 684 casos, hacia el 16 de enero. O sea que, y a principio de febrero ya pagamos a quienes venían cobrando un seguro, aunque no del monto que era el seguro especial, que es mayor. Son tiempos que uno puede decir bastante acelerados para lo que tú decías, el monstruo que es el BPS, y considerando las fechas, considerando que se hacen otras tareas, obviamente la gente igual tiene otra expectativa, ¿no? O sea, esto genera quejas porque las personas quieren cobrar, por ejemplo, en 2 o 3 días. Cosa que, bueno, obviamente hoy no estamos en condiciones de hacer, entre otras cosas porque son los mismos recursos que tienen que sacar los expedientes de jubilación, tienen que liquidar el ajuste de las pasividades y tienen que liquidar, entre otras cosas, los seguros de paro especiales. Pero yo te diría que como cuestión importante, nosotros lo que hacemos mucho esfuerzo es en explicar por qué. O sea, yo ahora el jueves tengo que ir al interior, justamente por alguna mención que en algún departamento, la Junta Departamental pidió explicaciones por algunos tiempos de demora o por algunas acciones. Y nosotros entendemos que es súper relevante bajar a tierra a decirle, no es que estamos trabajando, es mirá, nos pasó esto, tuvimos que intercambiar información, teníamos una nómina que en realidad no teníamos claro cuál era la situación del trabajador. Eso implicó intercambiar información no solo con el Ministerio de Trabajo, sino con las empresas. Todo eso es horas de trabajo personas, porque esto en el sistema informático que nos encontramos en BPS es manual, básicamente. Entonces, eso todo cosas que queremos mejorar a futuro, pero que hoy están así, y entonces no las puedo hacer en 2 horas, no las puedo hacer en 2 días, a veces me llevan un mes. Es un mes que es heroico, pero bueno, obviamente la gente quiere cobrar en menos. Claro, falta, Sí, no, a las demoras con respecto a eso y las jubilaciones, y también hablabas y dabas números al comienzo para poder sacar todos esos expedientes que estaban atrasados o por lo menos que tenían más de un año y poder, porque es impresionante la cantidad de trámites solamente de jubilaciones que llegan. ¿Cómo están, no solamente en eso, sino esto que venías diciendo de que el programa es prácticamente manual, de cómo ayornar eso y cómo van avanzando en esos atrasos que tenían? Bueno, respecto a digamos, lo que sería como un programa nuevo, porque todas las prestaciones del Uruguay se gestionan y se pagan con un sistema que es bueno, pero data del año 99. Entonces ya requiere un rediseño. Eso ya está en el presupuesto del BPS y es un proyecto que nos va a llevar unos 4 años, se va a implementar por módulos y probablemente no lo vea yo, pero va a ser algo que va a dejar al banco muy bien parado para el futuro y para todos estos desafíos de cada vez adaptarse a cosas más cambiantes con parámetros diferentes que hay que liquidar rápido. Desde el punto de vista de lo que eran los atrasos, nosotros teníamos a mayo del año pasado 58.103 expedientes, digo yo, de jubilaciones, pensiones, reconocimientos de servicios, ya todos prestacionales. De estos, solo el 24% tenían menos de 90 días de antigüedad. Nosotros allí implementamos una serie de medidas, no solo para sacar atrasos, sino también para hacerlo distinto hacia el futuro. Para que no se siguiera acumulando atraso, pero también para atender mejor, para bajar los tiempos de atención, para hacer la atención más simple. Ese es un desafío que tenemos y que nos va a cortar todo el quinquenio, porque la idea es seguir trabajando en esa línea. ¿Cómo venimos en términos de números una vez que implementamos esas medidas? A diciembre del año pasado, esos 58.000, si uno los mira sin considerar las nuevas entradas mensuales, habían bajado más de 70%. Eran 16.000 expedientes que quedaban, obviamente los que salieron eran los de antigüedades, por suerte, mayores a 6 meses. Ahora, si uno considera las nuevas entradas mensuales, porque todos los meses nos entran en el entorno de unos 8.800, de nuevo, solo hablando de temas prestacionales, igual estamos más abajo, estábamos en 42.000, o sea, casi 30% menos que aquellos de mayo. Ahora, no es solo este avance lo que nos importa, que es bueno, tenemos menos expedientes atrasados o de menor antigüedad, sino también que mejoramos en lo que tiene que ver con atención más sencilla. Por ponerte un ejemplo,
en este tema de lo que es el paquete, digamos, informático, las personas venían y yo no tengo la información hoy centralizada de la persona. El funcionario tenía que abrir 7 pantallas. Si la persona le decía, por ejemplo, yo quiero iniciar mi jubilación, pero tengo que hacer un reconocimiento de años de trabajo que no está en mi historia laboral y que es anterior al 96, el funcionario tenía que anotarlo y sumarlo a mano en el momento. Bueno, todo eso hacía que el tener una idea de tu situación, no empezar el trámite, tener una idea de tu situación para ver para dónde vas, llevaba 50 minutos más o menos promedio atención mostrador. En los servicios del BPS desarrollaron una aplicación nueva que es como un metatrámite, que la idea es que junta información de muchos lados, me centraliza, por ejemplo, me dice cuántos años de trabajo tú ya tenés, si la persona los declara, se cargan y se suma a través de la aplicación. Y hace cosas que ahorran tiempo que no estaban en esos 50 minutos. Por ejemplo, me abre ya el expediente electrónico. Entonces, esto disminuyó el tiempo de 50 a 15 minutos en la atención en mostrador. Esto empezó en un plan piloto en Montevideo y en 2 lugares del interior el 21 de noviembre y para un trámite solo. Hoy lo tenemos en todo el país, en todas las sucursales del BPS, para 2 trámites que son reconocimiento de servicios, que ahora además se vence un plazo para una generación y es importante que las personas lo hagan, y jubilación común. A la fecha empezamos esto en julio, esta aplicación se empezó a aplicar en octubre, noviembre, y nosotros a diciembre teníamos 1.894 reconocimientos de servicio hechos por este mecanismo y en el entorno de unas 900, si la memoria no me falla, jubilaciones. O sea que en promedio hoy en día, ¿cuánto demora que salga el trámite de jubilación? No, una cosa es lo que yo demoro en atenderte en el mostrador al inicio, que es esto que estábamos hablando. Pero bueno, como ya es más rápido eso, supongo que todo se No, porque el trámite, o sea, hoy lo que yo sí te puedo decir es que a diferencia de lo que era el modelo de atención anterior, que todo trámite te lo pasaba un estudio más profundo, nosotros lo que estamos tratando de hacer es que si el trámite es de poca complejidad por tu situación personal, por ejemplo, si tú te querés jubilar, te presentás en el mostrador de BPS y yo verifico que ya tenés la edad, ya tenés los años de trabajo y estás sin actividad hoy, o sea, estás sin trabajo, ya te calculo casi que la jubilación en el momento. No necesita pasarse un estudio más profundo. Entonces, ¿eso qué hace? Me libera recursos, que obviamente hay trámites que van a demorar más, probablemente más de 6 meses, incluso algunos más de un año, porque, por ejemplo, tienen personas que han trabajado en muchos países y que se requiere lo que se llama convenio internacional, o sea, acumulación de años entre países. Eso demora porque el expediente va, por ejemplo, de acá a Brasil o de acá a Australia, ¿se entiende? Entonces, pero yo libero recursos para dejar lugar para estudiar estos expedientes. O, por ejemplo, expedientes de personas que tienen muchos años de trabajo, que hoy no están en su historia laboral, que tienen que hacer el reconocimiento y que son anteriores al 96, que capaz que si no tienen prueba documental, porque no la pueden aportar y nosotros no lo encontramos en las planillas de trabajo, y no alcanza el reconocimiento ficto que la ley prevé, tienen que presentar testigos. Y allí esos expedientes demoran más. Entonces, ¿cuánto demora? Depende un poco del caso y de la complejidad del caso. Lo que es seguro que nosotros hemos sacado, sobre todo las antigüedades de más de 6 meses, ha bajado muchísimo lo que teníamos en stock a mayo. Las certificaciones médicas. Solo el diario El País daba a conocer números que son números enormes, pero lo que más o menos se maneja, porque el aumento fue de un 8% en realidad. ¿Significa un incremento muy grande a años anteriores o se viene comportando parecido? Y también, ¿qué se hace con toda esa información? ¿No? Bueno, porque habla del mercado laboral, de los problemas que se están teniendo y ni que hablar con los vicios que se han generado y que en su momento también se pidió que se tuviera una revisión más estricta de las certificaciones médicas. Ahí la verdad que está bárbara la pregunta para también aclarar, porque lo primero es decir, el BPS, ¿cuál es su rol acá? El BPS es quien gestiona y junta la información de lo que es el sistema de certificaciones, nacional de certificaciones laborales. O sea que el BPS posee una cantidad de información para analizar el tema. Ahora, la certificación laboral es algo que está delegado en los médicos de los prestadores de salud del Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea, hay un acto médico de, por ejemplo, ACE o de una mutualista que certifica a ese trabajador y que dice, por ejemplo, usted, bueno, tiene una depresión o tiene otra patología y por X motivo está certificado. Entonces, esta es la primera aclaración. El BPS tiene toda la información y puede colaborar con los organismos competentes, que además seguramente sean muchos, no es uno solo. Ahora,
no le compete al BPS decir la certificación está bien hecha, mal hecha, voy a la empresa y verifico si corresponde o no corresponde, porque hay un acto médico allí. Ese es el primer punto. Lo otro es que a mí me gusta aclarar siempre, y de hecho nosotros tenemos un observatorio que está en línea, que se llama BPS en Cifras. Una cosa son las certificaciones, otra cosa son las personas certificadas, porque una persona puede tener más de una certificación en el año o en el mes, porque de repente me enfermé 2 días y después me enfermé una semana más. Y otra cosa son los subsidios por enfermedad a cargo del BPS, que los paga el BPS. Las certificaciones, si bien es cierto que en términos de personas, que eran unas 106.000 a diciembre del año pasado, creció un 8%, si uno mira, por ejemplo, junio del año pasado, que eran unas 189.000 certificaciones, no personas certificadas, ese era un nivel muy similar a junio del año anterior. Lo que a partir de allí, si bien empiezan a caer, porque esto tiene una estacionalidad, las personas se enferman más en invierno que en verano, empiezan a caer, pero quedan en un número final que es 8% más alto, en certificaciones es 10% más alto que el año anterior. 8 en personas. Claro, o sea que primera cosa, yo te puedo decir por qué ocurre eso, o si eso está justificado o adolece alguna cuestión que no sé, y no lo tengo claro, y eso además tampoco es competencia del BPS. Lo que sí yo puedo decir es que el mecanismo que está previsto hoy es que el trabajador puede estar certificado por un plazo máximo de hasta 1 año, puede tener una prórroga por 1 año más, por ejemplo, en el caso de una patología de cáncer, esto es lo más normal, las personas no se pasan a una prestación del sistema de jubilaciones y pensiones, sino que básicamente se trata de que la persona se recupere y vuelva a trabajar, entonces sigue certificado. Y después de esos 2 años, en general lo que se hace es una junta médica y allí sí se evalúa, dependiendo de la situación, si no pasa a un subsidio transitorio por incapacidad parcial, que es una prestación del sistema jubilatorio. En tanto esto no ocurre, está en el sistema de certificación, que de nuevo, el BPS tiene la información, pero la competencia de quien emite esa certificación es del médico tratante que pertenece al Sistema Nacional Integrado de Salud. Ya tenemos que cerrar. Te pido 30 segundos para una pregunta que soy mala porque es muy compleja. ¿Qué se espera del cierre del diálogo social que va a tener lugar en los próximos meses, habida cuenta de esta situación que tiene Uruguay y el mundo, de que la base de aportación se achica y las prestaciones tienden a no? No sos mala. En realidad, nosotros no tengo mucha más novedad respecto a lo que ya se veía el año pasado, porque en realidad en enero no se reunió la Comisión Ejecutiva. Recordemos, hasta noviembre se terminó la etapa que se llama de recopilación de insumos, que eran los conversatorios en el interior del país, sobre todo, aunque también en Montevideo, los seminarios, las audiencias, que hicimos más de 70 audiencias. Y a partir de allí empezó un trabajo en diciembre de la Comisión Ejecutiva, que somos más de 20 y pico de miembros, a efectos de tratar de lograr acuerdos. Se acordaron algunas líneas de trabajo generales de por dónde se va a trabajar o tratar de cuáles son los lineamientos para acordar. Y ahora nos empezamos a reunir de nuevo mañana. La idea ahora es ir más como por bloques, digamos, de lo que estaba en la hoja de ruta, por ejemplo, protección a la infancia, cuidados, jubilaciones y pensiones en sus 2 pilares, el pilar solidario y el pilar ahorro individual. Esto va a llevar hasta abril, que es lo que está previsto en el decreto. Y recién allí en abril tendremos, digamos, una serie de acuerdos y eventualmente disensos que dejarán constancia en el documento, para ver luego de remitir eso al Poder Ejecutivo y que se hagan los estudios necesarios para hacer un proyecto de ley. O sea que en términos de novedades tampoco mucha cosa nueva respecto a lo que había en diciembre. Muchas gracias por estos minutos. Por favor, un gusto.